Bueno, hemos hablado a lo largo de estos últimos días respecto a la implementación de los autotest en la República Argentina. Los autotest serán de gran utilidad para aliviar el dispositivo de testeos. Lo dijo Georgina Giraldi, la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, ya que son una alternativa para aliviar los centros de testeo. De esto también hablábamos estos últimos días respecto a esta situación, ¿no?, que encuentra a los centros de testeos en la Argentina totalmente llenos de gente. Vamos a hablar en forma directa con Georgina Giraldi, la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Georgina, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Ezequiel. Bueno, gracias por el tiempo, por el contacto y por la comunicación. ¿Por qué no se ha autorizado aún el uso del autotest para COVID en la Argentina? Aparentemente estaría todo listo, pero estaban discutiendo hoy la ministra de Salud, Bisotti, con los ministros de Salud provinciales, cómo iban a hacer el registro del resultado de esas personas que adquirieran los test en las farmacias. Nosotros inclusive habíamos elevado una propuesta, nos parece que puede ser bastante sencillo, pero ellos se quieren asegurar la trazabilidad de estos test que se compran y saber el resultado, porque su mayor preocupación sería perder el dato epidemiológico de los que dieran positivos. Claro, eso le iba a consultar respecto a perder un dato fundamental estadístico, ¿no? Exacto. Sin embargo, si nosotros hiciéramos la carga de todos los datos de esa persona que compra el test, la carga en el sistema del gobierno, después que esa persona se realiza el test, ingresa con su número de DNI, tiene el número de carga que hicimos nosotros en la farmacia del test e informa el resultado. Sería muy práctico, se puede hacer inclusive con una aplicación en el celular. El tema es que si esa persona no reportara el resultado, se generaría una alerta y se la puede contactar por mensaje de texto, por teléfono llamándola o inclusive por mail, como se hacen con la otorgación de turnos para la vacuna. Entonces sería bastante más práctico y ahí nos podemos asegurar que no haya algún positivo que no sea declarado. En un momento se había esgrimido el tema de los costos. ¿Eso ya no sería un impedimento en esta etapa? Aparentemente los test saldrían entre 2.000 y 3.000 pesos. Hay 2 laboratorios y una empresa china que tienen los pedidos de autorización para la importación de estos test, y ANMAT lo tenía que hacer en estos días, pero estaban decidiendo precisamente esto, cómo reportarlo, porque si no, se tiene que apelar a la responsabilidad de la gente de informar el resultado positivo, así como en este momento se apela a la responsabilidad de los contactos estrechos o de los convivientes de pacientes con COVID de que no salgan a circular. Claro. ¿La eficacia de la realización de los autotest es del 90%? Es muy alta, sí, en los casos positivos, y es alrededor del 90% en los casos negativos, en el resultado negativo, pero todo depende de cómo fue tomada la muestra y si se cumplieron como corresponden los pasos, que son muy simples y fáciles, pero, por ejemplo, hay que tener en cuenta que hay que sonarse la nariz antes de hacerse el test para eliminar moco o presencia de sangre. Y entonces ahí se puede realizar el procedimiento, se introduce apenas 2 centímetros el hisopo en la nariz, no es invasivo como los PCR o los test rápidos que existen, entonces por eso está habilitado como autotest en el resto del mundo y esperamos que acá ANMAT prontamente lo autorice para que pueda ser distribuido en farmacias e inclusive los gobiernos provinciales lo pueden usar, porque ya lo solicitaron, para poder testear a mayor cantidad de personas. 3 son las marcas que estarían aprobadas para la realización de estos autotest. Que pidieron la aprobación. Vamos a ver a ANMAT si los autoriza a los 3. Aparentemente habría ya después otras 3 empresas que también querrían autorizar sus test. Hay muchas marcas a nivel mundial, evidentemente los 2 laboratorios son muy reconocidos y esta empresa china, hay una coreana también, pero los test, al haber resultado en el mundo
con los resultados realmente efectivos, por eso se está evaluando acá en Argentina, autorizamos o no, pero creemos que en estos días los van a autorizar. ¿El método de muestreo sería por vías nasales, bucales? ¿Cuáles son estos tres, por lo menos, que están en evaluación? ¿Cómo sería la muestra, efectivamente? Es vía nasal y se introduce nada más que la parte del algodón del hisopo. Entonces es en la primera porción de las dos fosas nasales, se gira durante unos cuantos segundos en las dos fosas y después se aplica en un recipiente con 6 gotas de un reactivo y se espera 15 minutos. A los 15 minutos, si solo apareció una raya, es negativo, y si aparece una segunda raya, es positivo. Lo que no tenemos certeza es si van a aprobarse las cajas que vienen de 2 unidades de hisopos o de una sola, porque, por ejemplo, del laboratorio Abbott en Estados Unidos, ellos comercializan unos autotest que traen 2 hisopos para poder hacer 2 determinaciones. Claro, claro. Pensaba en esto porque lo hablábamos también aquí respecto a esperar tanto tiempo. Ustedes somos testigos porque hemos hablado previamente de la necesidad de implementarlo al autotest ya hace un tiempo en la Argentina. ¿Siempre desde el gobierno se esgrimió la misma situación para la negativa? Esto de no poder estar el Estado testeando en forma directa cuánto infectado, cuánto no infectado tienen para perder esa carga de datos. ¿Siempre fue esa negativa o en esta instancia ha modificado la situación? La negativa era porque tenían ciertas dudas de que se pudieran registrar la cantidad de casos positivos, pero sin embargo ahora faltan insumos y hay personas que no tienen síntomas, que son, como decíamos recién, convivientes o contactos estrechos a los que no se los hisopa y probablemente pueden ser casos COVID positivos asintomáticos. Entonces, con esto se facilitaría muchísimo, inclusive el conocimiento de los casos positivos de personas que ahora no se están testeando, o cómo lo quieren las empresas de muchos empleados, las fábricas, para testear a sus empleados los lunes a la mañana y ahí detectar, porque a veces la persona va al trabajo con un poco de resfrío o un poco de dolor de cuerpo o le duele la cabeza, y está en el inicio de los síntomas, claro. Y estos autotest realizados en ese momento en el ingreso de la empresa garantizaría que se puedan detectar esos casos positivos antes de que contagien a sus compañeros y que ese testeo no se realizaría en ese momento, sino a lo mejor cuando los síntomas hubieran sido más evidentes. Entonces, por eso ayudaría muchísimo a esta situación, más aún la de ahora, con el aumento que tenemos de casos a diario. Sí, que es una locura. Por último, vamos a reiterar cuál sería el precio sugerido para la venta al público. Entre 2.000 pesos y 3.000 pesos, lo que pasa es que nos falta certeza sobre si tiene una determinación o 2 determinaciones, claro, cada envase. Bien. Bueno, la ministra Carla Bisotti ha dicho que es inminente la autorización. Seguramente se va a producir en estas horas o mañana, pero bueno, hay una necesidad concreta, ¿no?, de evacuar los centros de testeos en la Argentina que están realmente imposibles. Georgina, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Buen cierre de año y buen comienzo del próximo. Gracias a ustedes, igualmente. Saludos.